Bueno, ya estamos grabando. ¿Cómo están? Les voy a dar el audio a todas, el micrófono a todas, para que me cuenten si ya pudieron ver el trabajo, si tienen algunas dudas en particulares. Empiezo a dar general. ¿Qué prefieren? Yo particularmente prefiero ir despejando dudas con respecto al trabajo, Bueno, particularmente. dale, yo voy punto por punto, qué es lo que se espera de cada uno de los ítems. No voy a poder responder preguntas puntuales de, en esta oración es una cita de autoridad, eso no lo voy a poder responder, ¿sí? Bien. Pero arrancamos, si quieren, punto por punto, qué es lo que pide el trabajo y qué es lo que se espera del trabajo. ¿Están de acuerdo? Ahí las veo, me están apareciendo con caritas ahora. Hola Silvina, te estoy poniendo cara. Bueno, entonces arranquemos. Si quieren, ya saben, si quieren vos, me piden por el chat. Yo voy leyendo el chat y me digan, quiero preguntar algo, o me preguntan por el chat directamente, como quieran ustedes. El primer punto, y en esto voy a hablar siempre del trabajo de jubilación de la ortografía, que es el trabajo práctico que está en el cuadernillo. Los que están recursando en la materia tienen que hacer otro trabajo práctico, que las consignas igual son las mismas, pero cambia el texto. Así que por las dudas, si algún recursante está oyendo esto, atención. Entonces veamos. El primer ítem pregunta indicar si la argumentación es secuencial o dialéctica y justificar. Y acá es donde más se marea y acá es donde tenemos que ir al grano. Para ver si es argumentación secuencial o dialéctica, lo que hay que verificar es si yo voy a tener sí o sí, en ambos casos un punto de partida, una tesis y una conclusión. Eso lo voy a tener. Lo que me cambia es que en la secuencial, sobre esa tesis voy a tener todos los argumentos a favor de esa tesis, y en la dialéctica me van a aparecer el argumento que da alguien, un contraargumento que va a decir el autor. Otro argumento que da otro alguien y otro contraargumento que da el autor, ¿sí? Lo importante, la diferencia, es que en la dialéctica el autor va a salir a responder distintos argumentos que tienen otros respecto a esa tesis. Por ejemplo, el caso de la donación de órganos. Más allá de que respondió mal o no respondió mal, el autor lo que quiso es decir, che, los que no quieren donar órganos, fíjense, mirá, los que no quieren donar por algo religioso, les contesto esto. Los que no quieren donar por, no me acuerdo ahora de los casos, porque tenían miedo al tráfico de órganos, les contesto esto. Más allá de que haya sido efectivo o no en sus respuestas, intentó ir a cada uno de los argumentos que estaban en contra de su tesis, que su tesis era, está buenísimo donar órganos y hay que ir a donar órganos. En la secuencial, otros casos que vimos, o en el mismo texto, si quisiéramos hacer el de órganos como secuencial, yo tengo mi tesis de que está buenísimo donar órganos, y bueno, y lo argumento porque salva vidas, porque te sentís mejor con vos mismo y tu familia, porque la persona que falleció sigue viviendo con nosotros, qué sé yo, digamos, presento argumentos a favor, pero no presento a nadie que me diga lo contrario. ¿Se entiende? Este también va contestando, dice Silvina, este también va contestando a una tesis que no es la de él. Eso nos marea. Él tiene una tesis. Que vos dialogues con alguien no significa que no sea tu tesis. Acá, Mempo Giardinelli tiene una tesis. Él tiene una tesis y va a trabajar sobre su tesis. Hay que ver si lo trabaja de manera dialéctica o de manera secuencial. Eso no lo puedo responder, pero él tiene su propia tesis. Él no se está basando en la tesis de García Márquez. Busquen la tesis de Mempo Giardinelli para ver entonces cuál es. Acá Silvina me dice, la de Mempo Giardinelli es seguir con las reglas y la de Gabriel García Márquez es no seguir con las reglas.
no sé cuál es la de Mempo Giardinelli, no puedo decir cuál es su tesis, pero hay que ir a buscar cuál es la tesis de Mempo Giardinelli. Y sobre eso ver cómo está usando la voz de García Márquez, si la está usando a favor, si la está usando en contra. No sé, Silvina me está poniendo que para ella es tal cosa o no, eso yo no lo puedo responder. Pero lo que digo es, busquen la tesis de Mempo Giardinelli y desde ahí respondan si es dialéctica o secuencial. No me importa qué dijo García Márquez, me importa lo que está diciendo Mempo Giardinelli para ver cuál de los dos argumentos está usando. Puede ser, Silvina, no te puedo responder nada. Silvina me está tirando todas cosas ahí de respuesta del primer punto. No te puedo ufa, me pone. No puedo responder, Silvina, pero... Ah, perdón, porque están por privado, Cris. Mira, se están mandando por privado, Silvina. Perdón, ahora me doy cuenta, Silvina, que estoy esbuchoneando con todos. No puedo responder, Silvina, eso. Lo único que yo les digo es, busquen cuál es la tesis de Mempo Giardinelli. Cuando encuentren esa tesis, busquen cómo dialoga con las otras voces. Si son voces que las usa a favor de su tesis, o son voces que las usa para decirle, che, no, mirá, vos estás diciendo esto y... donde dice enviará, Silvina me está preguntando cómo era para poner para todos. Dice enviará y hay un cosito que dice todos o a cada uno individual. En el chat, al lado del chat. Bueno, ese es el primer punto. Busco la tesis, voy a tener un punto de partida y una conclusión seguro. O sea, hay 3 estructuras que sí o sí las voy a tener. Punto de partida, tesis y conclusión. Seguro, sea secuencial o dialéctica la voy a tener. La tesis puede aparecer en cualquier lugar. Al principio, al final, más o menos, en la mitad, más arriba, más abajo, ¿sí? No es que puede aparecer, como hemos visto en algún caso, reforzada, si ustedes quieren, vamos, a veces alguna frase les parece que es igual que la tesis, bueno, pueden poner como refuerzo de tesis, no estaría mal. Y después, si es secuencial, van a aparecer todos los argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, si es dialéctica van a poner argumento 1 contra argumento 1, argumento 2 contra argumento 2, así. Lo importante es que justifiquen esto. ¿Es secuencial porque utiliza todos los argumentos que favorecen su tesis o es dialéctica porque va a responder a cada uno de los distintos argumentos que presentan otros para entonces confirmar su tesis? ¿Sí? Eso es lo importante. Fíjense en la teoría que es secuencial y que es dialéctica y cuando vayan a responder justifiquen utilizando la teoría. ¿Sí? ¿Se entiende alguna duda? Hasta ahí les voy a dar micrófono. Silvina te da el micrófono, Ceci te da el micrófono, Cristian el micrófono. Hola. Yo quiero preguntar. Pregunta, Sil, dale. No, a ver, acá hay, él argumenta en favor siempre de lo mismo, eso te quería decir, más allá de que vos no puedas decir puntualmente lo que yo te decía, pero él va argumentando siempre para un solo sentido. Mi duda es si en la dialéctica defiende tanto una como la otra para que el lector evalúe o no. Esos son recursos que podés usar tanto en la secuencial o en la dialéctica. ¿Vos querés que el lector evalúe o no evalúe los distintos puntos? Esos son recursos argumentativos que vos podés usar. ¿Qué le vas a presentar al lector? Si vos lo querés recontra convencer, le vas a ofrecer argumentos más sólidos donde no pueda dudar. Si vos y la dirección no era dialéctica porque él iba diciendo a los que no quieren por esto tal cosa, a los que no quieren por otra cosa tal otra, así. Claro, era por eso dialéctica, porque le iba a hablar a cada uno de los casos. Es una dialéctica trucha, si se quiere, porque no fue efectiva, porque no podía responder, él no tenía argumentos sólidos, recursos sólidos, no tenía gráficos, no tenía estadísticas, le faltaban recursos para ayudarse en su efectividad. Pero era un argumento dialéctico, le fue a responder a cada uno. Le dijo al de los y acá Mempo no sé, le responde a Gabriel García Márquez. No Esto es lo que yo no... Está bien, pero yo no entiendo la diferencia, eso me preocupa, que no lo entiendo, porque acá también le responde. Bien, mira, ahí se sigue pero no entiendo.
En la dialéctica, pregunta Ceci, y te va a ayudar con esto. ¿Tienen que estar explícitos cada uno de los argumentos de los otros? Sí, tienen que estar explícitos. Vos tenés una tesis en los órganos, vamos a hablar de los órganos, que es la fácil para que entiendan, y después ustedes hacen la reflexión con el M. Pollarenelli. En los órganos vos tenés una tesis que es que está buenísimo, que todos tenemos que donar órganos. Y se presentan los argumentos de otros que dicen, no, pará, no está tan bueno donar órganos. Yo por algo religioso, yo por el tráfico de órganos, y yo no me acuerdo por cuál era el otro argumento en contra. Entonces, ¿qué hace el autor que está a favor de donar los órganos? Le va a presentar argumentos a cada uno de los que dicen algo en contra. Le va a decir, no, mirá, vos que tenés algo religioso, ojo, no, esto no tiene nada que ver con la religiosidad, trabajalo de este modo. Vos que tenés miedo a los tráficos de órganos, el tráfico ilegal de órganos, no, mira, es imposible porque tendría que haber una red gigante donde estén Estado, policía, médicos, qué sé yo, bla, bla, todos incluidos y sería más una novela. Digamos, cada uno de los casos están presentados los contra, o sea, los que no están a favor, y el autor va a ir respondiéndole a cada uno. En la dialéctica yo tengo que ver que me digan, che, no, mira, no está bueno por esto, no, sí, está bueno por esto y esto y esto. Che, no está bueno por esto, no, sí, está bueno por esto y por esto. Tengo que tener en claro los argumentos de los otros y cómo el autor se los contraargumenta para defender su tesis de que está buenísimo donar órganos. Para que te dé el micrófono que no te... Sí, decime. Si en la de órganos fuera una sola persona en lugar de varios grupos diciendo que fuera uno solo y él respondiera a ese, también sería dialéctica, pero porque está explícito lo que el otro piensa. Exactamente. Lo que el argumento, contraargumento. Está bien, pero el argumento aparece en el texto. Aparece en el texto, sí o sí tiene que aparecer. Entonces, ustedes fíjense que, primero, ¿cuál es la tesis de Mempo Giardinelli? Porque o sea, dialoguen con Mempo, no con García Márquez ustedes. Ustedes vayan a buscar a Giardinelli. ¿Qué está diciendo Giardinelli? Después de ver qué está diciendo Giardinelli, ahí me pongo a ver cómo usa o cómo no usa los recursos y los argumentos o no argumentos Mempo Giardinelli. Pero primero busquemos el centro, la clave de lo que me está diciendo Giardinelli para no marearse. ¿Ceci se entendió? Clarísimo, dice Ceci. Bien. ¿Silvina mejor? Sí. Bien. Cris, vos. No sé si te doy el micrófono, Cris, o querés escribirme por el chat. Bueno, Cris, cualquier cosa, avísame si hay dudas. Entonces, en este caso, lo importante es responder, ¿es secuencial o es dialéctica? ¿Cómo busco si es secuencial o dialéctica? Primero voy y busco la tesis. Sí o sí necesito ir a buscar la tesis. Y sobre eso veo si me da todos los argumentos a favor o si presenta que alguien dice algo en contra y demás. Pero algo en contra de la tesis, fíjense. No que, no sé, el de los órganos. O sea, los que no querían donar órganos decían, no quiero donar órganos. No estaban diciendo, no, me parece que el SAME gana plata. No, estaban respondiendo directamente a no donar órganos porque el tráfico ilegal, porque digamos, los argumentos de las otras voces tienen que ir en contra de la tesis de este autor, para que este autor les pueda dar los contraargumentos, sí o sí. No cosas que creo que por ahí le está diciendo, ¿sí? Tienen que ser sólidos, tanto los argumentos como los contraargumentos, y tienen que estar explícitos tal como preguntó Ceci. Me parece que tengo en el chat algo. Pone Cris, lo que dice Giardinelli, ¿es ahí donde buscar la tesis? Sí, o sea, vos tenés que ir a buscar la tesis en Giardinelli. ¿Qué es lo que está diciendo Giardinelli? Giardinelli es el que escribe el texto. Mi texto argumentativo lo está haciendo Giardinelli. Así que yo tengo que ir a buscar la voz de Giardinelli. ¿Qué es lo que me está diciendo? Giardinelli me va a dar un punto de partida, Giardinelli me va a dar una tesis, Giardinelli me va a dar una conclusión y tenemos que buscar. Giardinelli me está dando una argumentación secuencial o una argumentación dialéctica. Siempre desde Giardinelli. Cris cree que está deduciendo mejor con lo explicado. Me alegro, Cris, que así sea.
Bueno, una vez que ustedes definieron si es secuencial o dialéctica, lo importante es que lo justifiquen. Y en la justificación, sean piolas, usen teoría para justificar. Cosa de que su argumento, o sea, ustedes fíjense que ustedes cuando redactan estas respuestas me están haciendo a mí argumentos. Entonces, ahí ustedes sean piolas en utilizar un buen recurso, que es la cita de autoridad, que es el cuadernillo que les dice a ustedes que es la argumentación secuencial o la argumentación dialéctica. Sean piolas cuando redacten. Y bueno, decidir la tesis, Silvina dice, a mí me genera dudas también decidir la tesis. Sí, pero es lo que yo les decía, el ejercicio para decidir la tesis es, bueno, primero es práctica, la verdad que es práctica. Cuanto más vayamos pasando, más fácil se va haciendo esa parte. Pero como ejercicio, yo lo que les recomiendo es que hagan varias lecturas del texto, que vayan separando... espera, ahora voy a decir... Vayan separando los párrafos, a ver qué temática va manejando en cada párrafo, para ver si hay una línea entre todos los párrafos. Vayan buscando los distintos, si son ejemplos, si son citas de autoridad, si son los distintos recursos, para ver si son todos recursos que me suman a un mismo argumento o si son recursos que los maneja distinto. Vayan desgranando el texto sin irse tampoco a buscar que entonces la coma del punto que entonces fui y que quiero, no sé, leer todo el texto de García Márquez para ver entonces que no hace falta que vayan a buscar el texto de García Márquez, ustedes están analizando a Gianninelli, no a García Márquez, no se mareen. Y la tesis va a estar, o sea, en el peor de los casos, ¿qué puede confundirse? Que lo pusiste un renglón más arriba, un renglón más abajo y no va a ser tan grave. Lo importante es que ustedes tengan una idea general y que los argumentos y los contraargumentos o los argumentos solos y secuencial respondan realmente a esa tesis que ustedes marcaron. Cuando ustedes marquen una tesis, todo tiene que responder a esa tesis, sí o sí. Entonces, ahí es donde ustedes van a ir viendo y comprobando si eligieron bien la tesis. Me pregunta Silvina. Por ejemplo, cuando en una parte dice tal cosa sí, en otra dice que es un disparate la otra cosa, quiero decir que expresa la misma idea en las dos. Sí, expresa la misma idea en las dos. Puede ser que exprese la misma idea en las dos. Son distintos recursos para decir lo mismo. Puede decir lo mismo de distinto modo. Sí, puede hacerlo. Eso hay que analizar cómo habla Gianninelli. Yo te puedo decir la casa es roja o te puedo decir el hogar es colorado y más o menos te estoy tirando. Bueno, acá ella me pregunta, ¿pero cómo marco la tesis? Bueno, en ese caso, si para vos son exactamente lo mismo, hay que ver si una no es recurso, ¿no? Pero supongamos que son exactamente lo mismo, puedes marcar una como tesis y la otra como refuerzo de tesis y listo. Y ya está. Si a vos te parece que las dos son exactamente igual, lo mismo, dicho, lo mismo de otro modo, pero lo mismo, podés marcar una como tesis y la otra como refuerzo de tesis. ¿Cuál? La que vos quieras, porque total estás diciendo que las dos son la tesis. Entonces no pasa nada. Me pone, no, capaz que una es recurso. No lo sé, hay que analizarlo, pero te digo, podés marcar, si a vos te parece, una como tesis y la otra como refuerzo de tesis. No habría problema con eso. Cris me dice, en realidad hay dos puntos que se acercan a la tesis. Si eso me pasa, lo reveo. Y sí, decían, si ustedes ven que realmente, o sea, la tesis aparece en dos lados dicho del mismo modo, bueno, o de distinto modo, pero que es lo mismo, uno será la tesis y el otro refuerzo de tesis y no hay problema. Fíjense que realmente sea un refuerzo y que no sea un argumento que esté usando a favor con algún recurso. Entonces, en realidad no es que es lo mismo, sino que le estoy agregando un granito más para reafirmar la tesis. Una cosa es refuerzo y otra cosa es reafirmar. Che, te estoy tirando un argumento a favor. Hay que ver. La verdad es que no tengo idea ni a qué encima se están haciendo referencia a ustedes, así que no puedo hablar desde la práctica. Pero no se mareen, o sea, lo importante es que no se mareen. Hagan, resuelvan, elijan una tesis, elijan los argumentos, si es secuencial, mala, dice Silvina. Decidan, o sea, ustedes van a leer el texto, léanlo 2 o 3 veces.
pero léanlo tranquilo, sin buscar desesperadamente todo. Léanlo tranquilo, dejen que el texto les hable a ustedes, no vayan ustedes a querer destrozar el texto. Dejen que el texto les llegue. Cuando el texto les llegue 2 veces, 3 veces, lo leen relajados, entonces ahí dicen, pará, esto es lo más importante, esto es lo que me está diciendo. Bueno, a ver, separo. Entonces, ¿qué sería? ¿Secuencial o dialéctica? Y después, corríjanlo, fíjense ustedes, pará, a ver, si yo digo que esto es secuencial, ¿está respondiendo esta tesis? Si yo digo que esto es dialéctica, ¿está respondiendo esta tesis? ¿Tengo los argumentos y los contraargumentos marcados? ¿Tengo? Fíjense, relean lo que hicieron. Y ahí solo les va a decantar en, no, para, esto me sobra, hay una parte del texto que me sobra, entonces no va. O no, si esto no le está hablando directamente a la tesis, está yendo, entonces la tesis no debe ser esta, la tesis debe estar en otro lugar. Vayan jugando con el texto, pero tampoco lo empiecen a rebuscar y a rebuscar y a rebuscar tipo laberinto. Gianinelli es bastante claro, o sea, es bastante sencillo. Así que tranqui que está ahí y no es imposible el ejercicio. ¿Sigo? ¿Avanzo con el segundo punto? Cualquier cosa me dicen y vuelvo con este. Pero en principio avanzo. Una vez que tengo decidido si es secuencial o dialéctica y lo justifiqué, voy a marcar la superestructura y la estructura. Ya saben que van a tener punto de partida, ya saben que van a tener tesis, ya saben que van a tener conclusión. Buscan, me encanta porque buscan mensajes en mi discurso. Cris dice, ese adjetivo sencillo nos da una pista de la argumentación. Yo no estoy mandando mensajes en clave para una u otra respuesta. Pero sí, en serio, sepan que, digamos, sea secuencial o sea dialéctica, no les estamos poniendo un caso rebuscado ni de secuencial ni de dialéctica. Les estamos poniendo un caso que para ustedes sea fácil resolver y que se hallen resolviendo feliz. O sea, la idea ni del instituto, ni mía, ni de nadie es ponerles trabas, que les complique y que se mareen y que entonces necesito 14 días para resolver algo que no hace estar 8 horas adelante del trabajo. No es la idea es ejercitar, es avanzar, es eso. Silvina se está matando de risa. Bueno, avanzo con el segundo. Decidieron si era secuencial y decidieron si era dialéctica. Esa decisión es de ustedes. Van al segundo punto, que es marcar la superestructura y la macroestructura. La superestructura ya saben que van a tener punto de partida, tesis y conclusión. Depende de que hayan decidido, van a tener argumentos o van a tener argumento contra argumento, argumento contra argumento. Eso es lo que les va a variar de la superestructura. Hacen las macro reglas, supresión, generalización, ¿sí? Y desglosan la macroestructura como les queda. Sean prolijos en cómo marcarlo, para que quede prolijito y ya entiendan. No puede desaparecer, o sea, si yo tengo argumento 1, no puedo eliminar todo el argumento 1, algo tengo que dejar. Ceci me pregunta si es secuencial, en ambos casos sé si esto vale. Dice, si es secuencial, ¿se enumeran los argumentos o se ponen argumentos en general? También podrías hacerlo en el otro modo. Siempre, digamos, te conviene poner argumento 1, argumento 2, argumento 3, para no comerte ningún argumento. No puede desaparecer ningún argumento. Entonces, si vos dejaste el 1 y borraste el 3, no me sirve, porque eliminaste uno de los argumentos a favor. Entonces, sí o sí tienen que aparecer todos los argumentos. Los argumentos en la secuencial, los contraargumentos y argumentos en la dialéctica. No puedo eliminar uno, hay una voz que yo no puedo eliminar, ¿sí? O generalizar y que se generalizo en un solo argumento 14 argumentos y no, por algo fueron separados. Entonces, respétenlo en la macroestructura. Una vez que marcaron la superestructura y la macroestructura, eso ya tienen el ejercicio hecho de práctica. Vamos al último punto, que es realizar una breve valoración crítica. Y acá es donde ustedes tienen que hermosamente explayarse a hacer un texto argumentativo ustedes. Una valoración crítica tiene que ver con, ¿qué les parece? ¿Es efectivo o no es efectivo?
ustedes van a tener una tesis, si es efectiva, no es efectiva, y me van a tener que dar argumentos a favor de su tesis para convencerme de si es o si no es efectiva según ustedes hayan creído. ¿Qué recursos usan? Y bueno, cita autoridad, citan el texto, no sé lo que quieran, digamos, pueden ir utilizando ejemplos del texto, pueden ir buscando distintos recursos que a ustedes las ayude para responder si es efectiva o no es efectiva, de acuerdo a como sea la tesis de cada uno. En esto, si ustedes hacen una argumentación sólida, que ya les digo, hagan una argumentación secuencial donde puedan poner todos los argumentos a favor y no se mareen, ya está. Lo importante es que no sea, es efectiva porque me convenció, porque me encanta cómo escribe Giannelli. No, den cosas, argumentos objetivos, vayan al texto, vayan a los recursos que hay que utilizar para que una argumentación sea efectiva, vayan a la teoría, vayan, o sea, busquen argumentos sólidos de por qué es efectivo y por qué no. Eso significa una valoración crítica. Importante, dice breve valoración crítica. No hace falta que escriban 5 páginas sobre el uso de los recursos que hizo Giannelli, entonces fue o no fue efectivo. Algunos ejemplos, algunos argumentos a favor, en contra de lo que hicieron o hizo, y listo. ¿Sí? Lo importante es acá que ustedes se explayen, que ustedes redacten, que ustedes puedan convencerme a mí de esa... Digo a mí porque en este caso lo estoy corrigiendo yo, pero sea quien lo corrija. Dudas, preguntas, angustias. Les doy el micrófono a las 3. Lo demás, las angustias, es la primera parte. ¿Es así? Sí. Bueno, para la primera parte ya les dije, entonces busquen la tesis primero de Giannelli y después todo el resto va a decantar bastante solo, pero dialoguen con Giannelli, no vayan a dialogar con García Márquez, porque a ustedes el que les está hablando es Giannelli. Milagros, y en la valoración, pero yo te tengo que decir, es efectiva porque este argumento sobre tal cosa es un argumento válido, es un argumento fuerte, te tengo que dar una opinión. Sí, me tenés que dar, sí, obviamente va a ser una opinión tuya y me tenés que decir, o sea, es válido porque utilizó diferentes una cita recursos, de autoridad. Sí, Ah, utilizó citas de autoridad, utilizó ejemplos, utilizó comparaciones, utilizó, sí. No sé, no es que solo usó una cita de autoridad en un texto de 2 páginas, sino que utilizó un montón de recursos, entonces la verdad es que fue por varias pero fuentes para darte. Yo los estaba poniendo en la macroestructura, ¿no van? Porque yo pongo, por ejemplo, punto de partida, argumento por comparación, argumento por... ¿Se pone así? Sí, vos en los argumentos vos haces ese análisis dentro de los recursos, haces ese análisis, pero en la valoración vos lo que vas a ver es, o sea, el raconto de lo que viste. Sí, está bien, está bien. Utilizó varias citas de autoridad, utilizó ejemplos, utilizó esto, utilizó aquello. Entonces esto es lo que a vos te va a dar la respuesta de si fue sólido o no. Si utilizó un ejemplo en todo el texto, y la verdad es que no utilizó una variedad de recursos, no es tan efectivo. En cambio, sí utilizó 1000 recursos, no sé, estoy dando yo así al tuntún ejemplos, pero no sé si se utilizó varios recursos, bueno. Sí, está claro, sí. Y ver también lo que dice, cómo lo dice, ¿sí? Digamos, cuál es su mensaje, cuál no es su mensaje. Acá lo más importante no es si es efectivo o no es efectivo, es la argumentación que ustedes me den sobre esa tesis. Capaz que vos decís que para vos no es efectivo y otro me dice que sí es efectivo y a ambos les digo que está bien, pero por cómo me lo argumentaron, más que la respuesta en sí. Porque, ¿sabés qué me pasaba a mí con el de los órganos? Por ejemplo, yo veía lo de mis compañeros y a mí realmente no me parecía efectiva la argumentación, pero no me animé a subir eso porque no sabía fundamentarlo, me parecía muy débil lo que él decía. Muchos pusieron que no les parecía efectiva, porque la ley, por las palabras que utilizaba, porque utilizaba por ahí no sé qué cosa, porque los conectores que utilizaban no eran conectores sólidos, porque no respondió los 3 casos que había, respondió 2 y no presentó ningún recurso sólido. Digamos, vos tenés varias estrategias para decir no es efectiva, pero lo justificás.
capaz que a otros sí le parece efectivo porque y lo justifica. A mí me importan los argumentos de ustedes más Sí, que sí, si está es bien, efectivo o no es entiendo. efectivo. Sí. O sea, me importa que él lo defiendan a rajatabla, defiendan su tesis. Sí, Eso. sí. Después, Perfecto. ¿qué pienso yo? Si es efectivo o no es efectivo, Sí, si quieren lo está dialogamos bien. después. Está bien. Cris me pregunta, ¿hablamos de los recursos utilizados en general o los citamos Los o los explicamos citándolos? Vos sí o sí vas a necesitar hacer el análisis de qué recursos utilizó para ver si utilizó citas de autoridad, ejemplos, lo que sea, y vos podés hablarlo en general, depende cómo hagas vos tu argumentación, Cris. Vos podés hablar bien. en general, o podés ir citándolos de a uno, pero sí es importante que vos hagas ese análisis para responder en tu argumentación. Si hubo un uso de recursos o no hubo un uso de recursos. Eso te va a dar un margen de defender si es efectivo o no es efectivo. No es que me tenés que explicar qué es cita de autoridad, ni me tenés que explicar qué es ejemplo, pero sí puedes decir, mira, utilizó varios ejemplos, por ejemplo, acá, acá y acá, en 3 momentos claves para que el lector entienda que bla, bla, bla. Puede ser que en alguna parte, sí, recontra, me pregunta Silvina, ¿puede ser que en alguna parte no sea posible aplicar una macroregla? Recontra puede ser que no sea posible aplicar una macroregla. No son textos muy largos, entonces eso muchas veces limita el uso de las macroreglas. No siempre puedo ni eliminar, ni generalizar, entonces no hay problema con eso. Si no se puede, no se puede, no se usa. No pasa nada. Perdón, Silvina, si estás hablando. ¿Estabas hablando? Ah, no, te estaba escribiendo eso. Ahí perfecto. te lo escribí. Quiero decir que no sea posible aplicar ninguna macroregla en un argumento, por ejemplo. Sí, queda como está. Donde no se puede aplicar, no se puede aplicar y no pasa nada. Queda así, queda tal cual. No pude eliminar, no pasa nada. No apliqué ninguna macroregla y continúa el texto así. Y pasa a la macroestructura tal como estaba en la superestructura. No pasa nada. Al ser textos cortos tampoco te vamos a poder aplicar recontra un montón de cosas. Ya de por sí lo que va a decir va a ser importante, entonces ya no voy a poder sacarle demasiado el texto. Sí, hay partes que uno puede, pero no es que en todos los casos voy a tener para aplicar las 3 macro reglas. No, la verdad es que no. Seguramente lo que más usan es las eliminaciones, eso es claro. Bueno, esto sería el trabajo práctico. Veo si secuencial o dialéctica, marco superestructura y macroestructura y realizo la valoración crítica. Lo más importante es que sean piolas a la hora de argumentar para hacer sólidas sus propias argumentaciones. Y después ya estamos, digamos. Este es un ejercicio, no se pongan como locos, estamos acá para ayudar. Yo no puedo responder específicamente esta es la tesis, sí o no, pero los puedo ayudar igualmente en el proceso intelectual que vayan haciendo en esta semana, así que me preguntan, no hay ningún problema. Tomamos ejemplos de otros textos y los ayudo para ir acompañándolos. Pero en serio, es un trabajo práctico, no se vuelvan locos, es el primero que hacemos así como ejercicio, no es tan grave y van a ver que les va a ir mucho mejor de lo que están asustados que creen que les va a ir. Sí, tironean bastante, dice Silvina, sí, tironean. Lo que me divierte es cómo buscan metamensajes en mi discurso donde no lo tengo, donde ni lo planeé ni nada, pero me divierte que encuentren mensajes ocultos en mi discurso. Bueno, yo los dejo porque tengo que ir ahora a otra videoconferencia con el otro curso. Si tienen, aprovechen ahora que tengo 5 minutitos, si tienen alguna otra duda puntual, Ceci, Cris o Sil, escríbanmela, díganme, si no, arranquen, avancen, confíen en ustedes, están haciendo un buen ejercicio intelectual, están guiadas, están bien plantadas, así que van a poder hacerlo tranquilas, sin sufrir, sin nada en el medio. Cualquier cosa me preguntan, está el foro, están los mensajes privados, está mi email, tienen todo para mandarme. Tienen hasta el domingo a las 23:59. Ya apareceremos en el foro, dice Silvina. Bueno, las espero. Feliz. Así que, bueno, nada, un beso grande a todas, gracias por venir.
Y queda igual grabada toda esta conversación. Mañana seguramente desde el instituto la estén subiendo para que la puedan rever. ¿Qué había dicho? Pero no me acuerdo, cuando yo le pregunté, la van a poder ver. Un beso grande, chicas, gracias.